ya ves las llamadas que tenemos. Sí, Miguel. Muchas dudas, ¿verdad? Muchas dudas, sí. Oye, nada más quiero que me digas una cosa. ¿Qué diferencia hay de una persona mayor a una persona joven en cuanto a rangos de glucosa? Porque tengo entendido que tenemos permitido que tengan un poquito más alto, ¿verdad? Las personas mayores. Así es. Hay periodos en la vida de una persona en los cuales es normal que la glucosa se eleve, por ejemplo en la pubertad, en la adolescencia, de acuerdo a las hormonas sexuales con el periodo de crecimiento, es normal que tengamos la glucosa un poquito elevada. Asimismo, mientras más edad tengamos y tenemos más propensión a tener un poco más de diabetes por la misma raza latina, pues en esos pacientes que tienen adultos mayores o en los adolescentes se permite un rango un poquito más laxo en lo que es los niveles del azúcar. Hablando del parámetro que mencionaba al principio, que yo creo que es importante que nuestros escuchas lo conozcan o lo tengan presente, y que yo lo considero como si fuera un quinto signo vital, así como si conocieran pues cuánto tiene de temperatura, cuánto tiene de presión arterial. Un paciente con diabetes, ¿cuánto tiene que tener de hemoglobina glicosilada 1C? La pregunta que me haces, Miguel, es, por ejemplo, en esos pacientes, un paciente adolescente o en la pubertad, o un paciente adulto mayor, tendremos que ser un poquito más laxos en comparación con un adulto de edad 20, 30 años. Pues sí se puede ser un poco más laxo. Principalmente han salido estudios últimamente, pacientes con diabetes tipo 2 específicamente, que si ese paciente ya tiene alguna complicación, específicamente si ha tenido algún infarto o angina de pecho, ya no es, antes se decía, bueno, ese paciente pues como ya tuvo una complicación por diabetes, tenemos que ser un poco más estricto con ese paciente. Pero han habido estudios el año pasado que demostraron lo contrario, que hubieron un poquito más de muertes si nos ponemos un poco más estrictos con esos pacientes. Entonces, si uno lo pone ya actualmente, podemos ser un poco más laxos con esos pacientes sin dejar el descontrol. O sea, no caer en descontrol glucémico, o sea, del azúcar, pero ser un poquito más laxos. No es lo mismo una persona de 60, 70 años que una persona de 40 años, aunque tengan el mismo tiempo de ser diabéticos, y menos si tienen alguna complicación cardíaca, por ejemplo. Claro. O sea, no es lo mismo. Oye, doctor, déjame saludar al señor Francisco Morales, que se reporta, fíjate, desde Oregón. Okay. Desde Oregón. Nos pregunta qué problema acarrea la insulina, porque él tiene diabetes desde el año 92, pero su doctor le dio, pues se ha controlado con pastillas. Pero le da miedo cambiar. Le cambiaron la insulina y le ha dado miedo. Entonces nos pregunta qué problemas acarrea la insulina. Ok, bueno, la insulina es una hormona que producimos todos nosotros por unas células que se llaman células beta en el páncreas. Lo que sucede es que un paciente con diabetes, para ser diabético, esas células ya no están funcionando y digamos que tienen menos de la mitad o digamos 20% de su función en el momento del diagnóstico de tener diabetes. Entonces, la historia natural de la enfermedad es que en algún momento puede ser que esos pacientes, en el momento del diagnóstico, sí puedan tener producción por sí mismos de insulina, y las pastillas lo que hacen es tratar de forzar al páncreas a producir un poco más de insulina o hacer que su insulina funcione un poco mejor. Pero lamentablemente, y lo que bueno tenemos que saber como pacientes diabéticos, es de que esta enfermedad es crónica, o sea, dura mucho tiempo, no se cura, se controla, y dependiendo de nuestra genética y obviamente de nuestro peso, si hay obesidad o otras alteraciones, ese páncreas a final de cuentas ya no va a funcionar y ya no tiene insulina. Por lo tanto, las pastillas puede ser que en algún momento de la vida de la enfermedad ya no funcionen las pastillas y es momento de utilizar insulina para lograr un buen control. O sea, no es un castigo ni que vaya a pasar algo con la insulina, sino que es lo mejor, es la misma insulina que producimos nosotros, pero ya no está funcionando nuestro páncreas, es como un reemplazo. Debemos recordar que el problema principal de la diabetes es básicamente ese, que el páncreas ya no produce insulina, que nuestro cuerpo ya no tiene insulina. ¿Y cuál es la solución, doctor? Pues administrar insulina, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenerle miedo? Hay muchos mitos en cuanto a la insulina, muchos mitos. Sí. Ya que hemos hablado cantidad de veces, doc, pero siempre hay un mito nuevo o hay algo que no hemos sabido. Exactamente. Sí, los únicos peligros ahora sí que de la insulina son dos.
Uno es, obviamente, si nos ponemos un exceso de insulina y no lo requerimos, pues se nos puede bajar el azúcar. Pero, bueno, afortunadamente ya hay en el mercado muchas insulinas que tratan de disminuir ese riesgo de hipoglucemia, que es cuando se nos baja el azúcar. Y eso, bueno, el médico a cargo es el que hace el esquema para eso, para que no tenga hipoglucemias el paciente y que esté bien controlado. El otro problema con la insulina normalmente forma tejidos, es necesaria para que tengamos nuestro cuerpo como estamos ahorita. Entonces, si nosotros metemos insulina, puede ser que aumentemos un poquito de peso, pero no es porque se formó grasa, sino porque la insulina tiene un efecto, puede retener un poquito de líquido, pero también forma músculo, también forma grasa. Entonces, esos pacientes que están bien controlados con insulina, sí se describe que pueden ganar de 3 a 4 kilos de peso. Pero es porque el cuerpo está reaccionando ya sanamente el cuerpo, ¿no? Así es, pero es porque así es un buen control. El cuerpo estaba adelgazando, el paciente está adelgazando porque no está controlado, porque su organismo está consumiendo todas las grasas porque no tiene la insulina. Exactamente. Un paciente con diabetes descontrolada tiene muchos procesos de degradación, nosotros decimos de catabólicos, en los cuales la grasa está siendo degradada para obtener energía, las proteínas están siendo consumidas para obtener la energía, porque la glucosa no puede entrar a la célula. Claro. Para hacer su efecto. Por Entonces, eso es la diabetes. Cuando tenemos insulina, no es que engordemos, sino que recuperamos peso que tu cuerpo debería tener. Así es. Pero, lamentablemente, bueno, hay pacientes o se trata de explicar el aumento de peso, pues porque la paciente o hay mucho miedo, por ejemplo, a la insulina, y no voy a hacer que se me baje el azúcar, entonces voy a tratar de comer a cada rato, no vaya a hacer que se me vaya a bajar el azúcar. O me sentí mal una ocasión, entonces ya sin monitorearse empiezan a hacer terapias como si tuvieran el azúcar baja. Obviamente eso no tiene nada que ver con la insulina y es por aumento en el consumo de calorías. Doctor, es muy frecuente en el tipo 2, que nada más me dijo el doctor que me monitoreara en la mañana, o en la tarde o en la noche. Y una vez nada más, y en todo el día no saben cómo andan, y ellos consideran que porque amanecieron bien, todo el día van a andar bien. ¿Error? Es un error. Es un error, y bueno, si gusta vamos a platicar un poquito. Hay dos... ¿Qué te parece si me platicas después de regresar del corte? Vamos. ¿Sí? No se vayan, que yo ahí vengo. La T Grande de Monterrey te está presentando